pensamos. Entonces, como les mencionaba, la idea es en este encuentro ir pensando algunas líneas generales que nos va a servir más quizás para el año que viene, ¿sí? Piensen que este año tenemos estos 3 encuentros y el próximo año tendrán otras instancias también de 3 encuentros. No sé si ya les han avisado, quizás sí, seguramente algún otro profesor, porque ha sido tan buena la noticia que vamos a tener un campus virtual para el año que viene. Bueno, igual tampoco no lo quiero decir tanto, pero ya se ha firmado un acuerdo con la gente de la Universidad de La Plata y vamos a tener Moodle, la plataforma Moodle. No sé Qué si felicidad, profe. sí, sí, sí. No, más allá que igual, quizás al fin y al cabo ustedes van a ver como más cantidad de materias. Ojo que de esta forma nos va a organizar. Pensemos que igual la carrera no está pensada a distancia, es decir, no hay un cambio de resolución. Ahora la estamos haciendo a distancia porque no nos queda otra, pero el año que viene, si todo sale bien, seguramente va a haber como un intermedio, siempre y cuando esté aprobado por resolución, si es que ya salimos de esta pandemia. ¿Cómo? Ah, escuchaba ahí. Fabiola, ¿y en qué nos beneficiaría tener esta nueva modificación? La plataforma de Moodle más que nada para la organización, y hay una cosa que yo le insistía bastante al director con respecto a esto de tener el campus. em, si salimos de la pandemia, probablemente igual va a haber un periodo de un protocolo en donde no vamos a poder estar todos en el espacio. Los espacios de las aulas de la FEP son espacios de aulas comunes más o menos, muy lindos, moderno, todo, pero pensar en que podamos estar 30 personas, 35, ustedes son un número importante en un espacio así, durante muchas horas, como es el horario de la cursada, no va a ser viable. Entonces yo supongo que sin duda esta modalidad de lo virtual va a estar activo, y el tener el campus virtual de la universidad eh, también los ayuda un poco a organizarse, a tener un solo lugar en donde ingresar. Quizás ahora tienen para ingresar en la página, luego este seguimiento, el tema de cómo nos vamos comunicando, eso es como que centraliza un poco más todo. Eso es lo positivo que va a tener un Digamos campus virtual. que estaríamos usando el Moodle y no todo lo que sería Zoom, Meet, Bueno, eso hay que sería, ver. sería algo así, ¿no? Digo, porque en principio a mí me parece que para mí va a seguir siendo lo mismo porque te voy a tener que estar viendo a través de un dispositivo, digo. Entonces, va a ser exactamente igual. Lo beneficioso de todo esto, por ahí, o lo óptimo sería que podamos tener la presencialidad, que bueno, que no va a ser, Sí, tal pero cual. Sí, sí. El director está fijándose cómo se va a llevar esa presencialidad. Pero sí, 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 nada va a reemplazar la presencialidad. No, no, en ese sentido, eso ya eso lo tenemos sumamente en claro. Pero sí, por ahí, quizás ustedes, como vos bien decís, Martiniano, no lo visualizan y conceptualmente pensás, bueno, es más o menos lo mismo, lo trasladamos, pero ahí quizás lo estamos sintiendo mucho mejor nosotros, los docentes, porque eso sí nos organiza. Y como yo soy la que organizo la página en donde ustedes ingresan para ver los trabajos, creo que ahí me claro, siento ya un seguro. poco más aliviada. Pero va a haber un administrador, bueno, todo lo que conlleva tener un campus virtual, ¿sí? Creo que desde Bien. ahí es mi satisfacción de decir que ya se logró hacer ese convenio, y como institución eh, educativa tener ese respaldo de un campus virtual. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, De Celeste. esa manera, con el campus ya no tendríamos que tener, porque hoy por hoy tenemos Classroom, tenemos la página web, nos Exacto, comunicamos por mail, digo, todo exacto, eso se uniría solo en el Moodle, ¿viste? Que exacto. comentamos. Sí, 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 Genial. sí. Sí. Ustedes ingresan a un solo lugar, el mensaje les llega de ese lugar. ¿Sí? Uy, algo le pasó a mi gata. No sé qué le pasó, pero ahí está mi hija encargándose. Bueno, vamos a Quiere avanzar. protagonismo. Sí, viste, quiere protagonismo, pero es mi gatita loca. Si en algún momento escucha algo que pasa volando, es ella.
Bueno, vamos que no quiero perder algún tiempo que sea valioso. Ahí vamos, voy a compartir pantalla. Esto que les decía, que no nos vamos a ir. Uy, perdón, tengo muchas cosas abiertas porque venía de otra reunión, por eso también andaba media cansada. Bien, estamos acá. Ustedes tienen acá el espacio del aula, acá les había puesto la invitación, y un poquito acá más abajo están los materiales que les he compartido, que tiene que ver con los materiales que están en la página también del instituto. Lo que tenemos como la clase 1, digamos, que sería esta de acá, esta, vuelvo a decir, no voy a pasar ni a detenerme todo, pero quiero darles un pantallazo, es ver cómo desde lo que se vio en el encuentro anterior, desde donde nos posicionamos en la mirada de la ciencia y todo el método y la metodología que acompaña sus procesos para llegar al conocimiento, enriquece cualquier proceso de aprendizaje y que tendría que ejercitarse desde los niveles más pequeños. Sumamos ahora la visual de lo que es la ciencia y la tecnología. Y hay un término más en relación al poder. Esa relación al poder está puesto como un contenido. ¿Por qué? Porque conceptualmente y casi que desde una mirada filosófica, el poder está manifestado en quien tiene los conocimientos. Aquel que tiene un conocimiento tiene un poder que subyace en el mecanismo a cómo llegar al otro. Y el poder está muy situado en todas estas construcciones sociales y culturales, y como quieran por ahí quizás denominarlo, hasta económicas y políticas, en la vinculación siempre de estas dos grandes áreas, la ciencia y la tecnología. Y quizás en un nivel un poco más simple, la relación con la ciencia, a nivel de lo que eh, hemos visto, ha sido muy a lo largo de la historia, y acá es como que muestro como varios ítems y momentos históricos en donde desde los filósofos griegos hasta otros pensadores, y en cómo surge esto de pensar a partir de cómo miro la naturaleza, observo la naturaleza y genero un conocimiento, y cómo esos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, conceptualmente en ese sentido, en posicionamientos en donde no hay una obra escrita, por ejemplo, en Sócrates, pero se supone que hay una relación con Platón, y en ese caso Platón, que fue el discípulo de Sócrates, provocan una situación en donde hay un espacio, que es la academia, y ese espacio similar en donde se generaban como estos diálogos, en donde se aplicaba el razonamiento a partir de la sensibilidad de ver el mundo, y crear y generar ideas, y a través de eso mecanismos de preguntas y respuestas. Fíjense que Aristóteles también, sumado a eso, provocan estos espacios en donde sabemos, como esto que están teniendo ustedes acá, y que si hubiésemos estado en la presencialidad hubiese sido como esta cuestión de la clase magna, ¿no? Más allá que la clase magna como concepto surge posteriormente, pero esto de un espacio en donde las personas hablan y generan el conocimiento, ¿sí? Intelectuales, ¿sí? Dirigentes, que mencionan cómo, de alguna forma, el tener los procesos de razonamiento va a provocar un poder en el conocimiento, ¿sí? A través de ese conocimiento. Esta es una frase de Woody Allen: los intelectuales son como la mafia, solo se matan entre ellos. Me pareció curioso porque es una frase que nos trae una mirada en donde pareciese muy importante hacer razonamientos de la vida, o una élite en donde se encuentran las personas más sabias para hablar y charlar sobre qué pasa con el mundo y qué pasa con las cosas, y encontrarle la explicación. Einstein decía sobre los intelectuales que resuelven problemas, ¿sí? Y los genios los evitan. Fíjense, también interesante, otra mirada, ¿no? Venimos diciendo
en esto de que el conocimiento se genera a partir de resolver una problemática a través de hipótesis, y cómo por ahí, quizás desde otra mirada, decir, bueno, y hay otras acciones que se pueden dar para que no hayan problemas, ¿sí? En este caso, lo dicen con curiosidad. La ciencia en relación a la tecnología, a lo largo, yo esto lo voy a pasar, fíjense, de la prehistoria, la edad antigua, ¿sí? Con todos los procesos que se fueron generando a través de ciertas construcciones y ciertos momentos históricos, como la caída del Imperio Romano, en la Edad Media, cuando nace el islamismo, cuando se generan situaciones importantes e hitos importantes, la tecnología fue acompañando estos procesos. ¿Y qué? ¿Qué acompañó? Y bueno, hay hitos importantes, ¿sí? Desde lo que puede ser eh, el concepto de la imprenta, cuando aparece el libro como aquel mecanismo o soporte o medio en donde se va a trasladar todo esto que se venía narrando en forma oral y que habían ciertos escritos a mano, podemos empezar a multiplicarlo, ¿sí? No sé, la electricidad, Leonardo da Vinci, que hizo también una serie de máquinas que nos facilitó ciertos descubrimientos. La Edad Moderna tiene un montón de antecedentes también, con la aparición del telescopio, la máquina de vapor, los primeros telares mecánicos, bueno, toda la parte productiva que se va generando de a poco con el concepto de la locomotora a vapor y toda la parte de industrialización, va provocando avances en donde el conocimiento se va moviendo a la par del desarrollo tecnológico, ¿sí? El tema de hasta la dinamita como concepto en 1856 marca un antes y un después también para otros procesos revolucionarios en algún punto en cómo manejar y cómo llegar a ciertas zonas del planeta, ¿no? Y la minería, el teléfono como concepto en la vía de comunicación, siglo XX ya con otros mecanismos de comunicación. eh, bueno, fíjense que me gusta este ingreso, lo voy a hacer, por eso les menciono rápidamente, pero marcar algunos hitos, ¿sí? La primera central nuclear, aparecen en los primeros hornos microondas. Me hace recordar también esta foto cuando la vi eh, en la complejidad que es esto de la computadora, de la informática. Es 1947 esta foto vinculada a la primera computadora electrónica ENIAC, en donde el tamaño para manejar una información, quizás un cálculo, se generaba a través de un montón de tubos de luces que se unían y había un engranaje de mecanismos y de cálculos que se hacía a través de una calculadora y de ingresos de datos, pero que era monstruoso, era un monstruo. Las máquinas, la ENIAC era un tamaño impresionante, quizás para generar una multiplicación. Y a partir de eso fue el antes y el después. Y fíjense que de esa época a lo posterior, no es que tampoco haya pasado mucho tiempo, todo el desarrollo de la información, de la parte también de la navegación en el espacio, ha generado esto que ya se nos va aproximando a lo que sería el siglo XXI, en donde 2010, y creo que ahí que llega mi infografía, y ahora 2020, es impresionante el avance que cada vez, y esto siempre lo mencionamos, ¿no? Que es impresionante cómo sin duda, un año a otro, y hasta es más, en meses, salen nuevos dispositivos, que bueno, esta pandemia un poco ha detenido eso, pero antes de la pandemia, todo el sistema de consumo, estas cuestiones electrónicas, cibernéticas, habían realizado un hábito en el ser humano en donde nos hemos acostumbrado a adquirir estas tecnologías para lograr también estar bajo otro contexto en el modo en cómo nos acercamos al saber, ¿sí? Y cómo nos posicionamos en un futuro. Entonces, es parte de la cultura del consumismo que
que lo tenemos que vincular. Entonces, la tecnología acompaña los procesos del hombre, provoca revoluciones en los momentos más importantes históricos, y estas revoluciones va a requerir saberes y va a ejercer poderes, porque quien maneje la tecnología que se está dando en el momento histórico va a ser aquel que provoque algo a nivel económico y político en un país. Entonces, tanto el poder económico como los poderes militares, político y poder cultural son como los grandes poderes que nos ha llevado el manejo de la tecnología. Fíjense que también posicionándonos en esto, en este momento histórico, la tecnología como parte de este momento, ¿no? Y este proceso en que estamos viviendo la pandemia, nos ha situado en Argentina con respecto a ciertas cosas en la comunicación. Más allá de que podemos criticar todo lo que son el uso de estas herramientas y que no hemos podido tener acercamientos a los alumnos, por ejemplo, del nivel medio, quizás también pensar que parte de otros ejemplos de otros países en donde quizás la tecnología acompañaba al sistema educativo, se han notado otros tipos de respuestas y otros tipos de movimientos. Bueno, trayendo esto a modo también de reflexión, pensar en este debate filosófico y sociohistórico sobre esto de la ciencia y la tecnología. Y quizás pensar estas posturas que por ahí se contraponen en algún punto. La ciencia dice que la forma de conocimiento es por autonomacia, por una cuestión de comprobaciones, y la tecnología para algunos, el conocimiento es un poco más reciente, y es como que está más abierta, que no todo está resuelto, y gran parte de su mecanismo es esta variedad. Desde la mirada de la ciencia, el conocimiento es casi puro cuando ya está comprobado, y desde la mirada de la tecnología, la ciencia siempre tiene sentido siempre y cuando se la aplique. Y en esta aplicación está la parte técnica, ¿sí? De la tecnológica. Una visión academicista de la ciencia, esto de alguien que tiene el máximo conocimiento y que lo traslada, y el mecanismo quizás también metodológico hace de que parece una élite quien lo maneje, y la tecnología de aplicación de la ciencia, como vimos en Bunge, que de alguna forma acompaña ese proceso, pero va contrastando teorías y va haciendo como propuestas de preguntas, ya que las demostraciones, que pueden ser a partir de estos medios técnicos, no dan totalmente una respuesta concreta y generan otras preguntas. Entonces, la ciencia produce conocimiento y la tecnología, desde otra mirada, está subordinada jerárquicamente muchas veces en relación a aquello que se va dando en la ciencia. Entonces, desde esa mirada hay una intencionalidad de racionalizar la tecnología por esta cuestión de productividad, ya que si la ciencia y la tecnología se unen, va a ser un medio productivo para un país. Esa es como la unión que han encontrado en común como para acompañar los procesos. Por eso la importancia en un país. Si la ciencia y la tecnología se desarrollan paralelamente, si un país invierte en ciencia, en el conocimiento, y fíjense que acá estamos nosotros parados, ¿sí? Y en tecnología a la par, y en este momento, bueno, la parte tecnológica quizás no nos favoreció, vamos a tener situaciones de crecimiento en actividades productivas, ¿sí? Van a haber procesos que van a provocar progresos, ¿sí? Mediante la investigación. Van a haber factores económicos e industriales en donde por ahí, si hay una escasez de un capital, eso va a afectar en la mano de obra que va a llevar adelante los procesos. Va a generarse también interacciones a nivel de factores sociales. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí? No veo el nombre porque me parece un nombre medio raro, pero activate el micrófono.
Me aparece K2, levantó la mano, ¿puede ser? O bueno, por ahí me equivoqué. Me salta acá el mensajito, por eso, si alguien me quiere parar, pueden levantar la mano o prender el micrófono y me paran. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿me Ahí escuchás? está. Sí, sí, sí. Bueno, no, con referencia a esta situación, lo que yo quería por ahí denotar en cuanto a lo que es la ciencia y la tecnología, también es el gran, lo que ha aparejado todo lo que es la tecnología por imágenes y de estudios científicos que han llevado a diagnósticos médicos, ¿no? Lo que ha cambiado nuestra vida. Sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que hace 5 o 10 años atrás pasaba, que era que el cáncer de útero era muy difícil de diagnosticar, y hoy por hoy hay una endovagina, una especial estudio que se hace y que lo detecta inmediatamente, y que por eso se salvan muchísimas vidas, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, muchas veces las inversiones tecnológicas se hacen por una cuestión económica, por el tema de que, por ejemplo, el desarrollo de los teléfonos es una ganancia muy importante, pero hay un reflejo que trae aparejado, que son los desarrollos de las tecnologías que después se pueden aplicar a otras cosas, por ejemplo, la ciencia, por la medicina, quiero decir. Eso quería acotar nada más. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y ahí es donde apuntamos con estas cuestiones de los procesos. Eh, Cuando esto está bien a la par y bien unido, acompañan verdaderamente procesos muy interesantes. Y es cierto, acá sin duda estamos viendo cómo se van acompañando, ¿sí? Si hay inversión en el conocimiento, va a haber una inversión en tecnología. Es como que es raro, siempre cuando ustedes escuchan que se cierra algo o que no, o se dejaron de dar aportes a cuestiones científicas o que los investigadores se van de un país, suele estar acompañado con que la tecnología se queda estancada. Suele ocurrir y es como que van muy, muy emparejados. Y cuando por ahí hay una inversión a nivel de tecnología, eso da a la par resultados, nuevos estudios y nuevas investigaciones, y eso va siendo el puntapié para ir creciendo a nivel productivo, económico. Pero lo que vos mencionás es muy claro. eh, Son esos momentos en donde encontramos esos avances, ¿sí? En donde decimos, bueno, Argentina se pone pionera, hace nuevos estudios, aparecen estas nuevas maquinarias, porque se lograron comprar, trasladar o crear, y se descubren, Argentina ha descubierto tantas cosas, ha habido tanto desarrollo a nivel tecnológico, puesto con mucho esfuerzo, ¿sí? Quizás con poco capital, pero sí con mucha profesionalidad a nivel de la investigación. Y eso es interesante ver. Pero sin duda, eh, esta vinculación tiene que ver con esto de generar producciones en los distintos espacios, ¿no? Por eso eh, los factores y las interacciones se van ligando a estas áreas, ¿no? La económica, la industrial, a nivel social, como muy bien acá mencionó la compañera, en donde se va a notar que el avance de ambas cuestiones va a afectar en la forma en cómo vivimos y en la demanda de nosotros como usuarios de estos elementos, ¿sí? Factores también institucionales que hay que tener en cuenta, porque las instituciones también, de alguna forma, y la legislación de ellas aseguran cierto equilibrio de esta distribución de estos beneficios que vamos a tener por ambos lados. Eh, entonces, los conceptos científicos que por ahí podemos tener desde un lado están vinculados con conocimientos problemáticos, y el conocimiento problemático con teorías tecnológicas. Tenemos que valorar de qué hay teoría tecnológica y hay una pericia técnica, ¿sí? La tecnología tiene una vinculación con los mecanismos técnicos y la parte instrumental de estudio que también a veces relegamos, ¿sí? Parecieran como categorías que vamos armando, pero de alguna forma no nos tenemos que olvidar que todos estos elementos se enriquecen al conocimiento tecnológico de un momento histórico,
¿sí? Cuando por ahí, no sé, en secundaria cerramos las técnicas, ¿se acuerdan? En un momento que hubo importante, que fue drástico, que no, se dejó de estudiar los oficios. Y cuando se volvió otra vez a activar eso, los oficios también se tuvieron que actualizar y reinventar, o de alguna forma volver a estudiar qué técnicas eran necesarias para progresar a nivel del conocimiento. Pareciera que ese trabajo fuera muy desvalorado. A nivel superior de los estudios también nos pasa lo mismo. No es lo mismo aquel que estudia en la universidad como aquel que está estudiando una carrera terciaria o técnica. No es lo mismo ser ingeniero en informática que ser técnico en informática. Y ese técnico en informática pareciera que tuviese menos peso. Y en realidad todas las áreas son necesarias. Verlo en esa mirada de que un país necesita necesariamente personas que se dediquen a estas cuestiones por distintos mecanismos y por distintas habilidades y competencias. Es apuntar también a encontrar esa mirada. ¿Y desde la escuela qué hacemos? Y traigo, ustedes ya seguramente al verlo lo reconocen, esta imagen es de Tonucci, y dice, si la hacen obligatoria, ¿es porque no saben hacerla interesante? ¿Cómo cepillarse los dientes? Dice su compañerito. Perdón, Fabiola, ¿te puedo interrumpir? Sí, Martiniana. Yo estoy siguiendo las diapositivas con vos o las imágenes con vos y en algunos casos me pasa que no las puedo encontrar. ¿Por qué puede ser? Depende de la visual que estás teniendo, porque esta visual es en exposición. ¿Estás siguiéndome por la computadora o por el celular? Sí, por la computadora. Si estás en la computadora, siempre pone en exposición. Lo que pasa es que si pones en exposición me tapás. Y probablemente me estás siguiendo, ¿puede ser? Sí, Porque no. en exposición es donde vas a ver porque acá hay superposiciones de cosas por una animación. Está bien, bárbaro. ¿Sí? Entonces en esta, por ejemplo, yo al tocar voy a pisar con esta otra, ¿sí? Que también, miren, justo de nuestro querido Quino y Mafalda, esto de pensar la educación en la forma en cómo enseñamos, ¿no? Acá hay una Apareció el maestra, papá de Mafalda, profe, ¿vio? justo. eh, Veamos libertad. ¿Este es un triángulo cómo? Le pregunta la maestra. Como Dios manda, le dice Libertad, por supuesto. No, no, fíjate mejor. Si este lado y este lado y este otro lado miden lo mismo, es un triángulo aburridísimo, le dice Libertad. Dice, pero no, no, le grita, un triángulo eh, cuyos lados son todos iguales es socialista, dice Libertad. Hermosa. Las genialidades. Esto la presentación la preparé de antes y justo nos toca en este momento recordar la genialidad de Quino. Pensar otra vez en la escuela, Frato otra vez, Tonucci. Perdón, Sí, cariño. hoy en una televisora española decían el creador de una filósofa, ¿no? Cuando hablaban de Mafalda. Realmente para nosotros, sin querer quitarle a nadie lo que es de nadie, era la mujer ideal para nosotras en su pensamiento, la niña mujer, y era la que uno pensaba, esta es la mujer grande que está delante del hombre grande, ¿no? La verdad que maravillosa Mafalda vivirá en todas Ujú. eternamente, ¿no? Así que, bueno, un gran saludo a Quino que, bueno, ya partió a su eternidad. Sí, tal cual, Karina. Y es tanto lo que nos ha dejado en tan poquitos años que él ha trabajado. Es poco el tiempo en donde él hizo los dibujos más emblemáticos que nosotros tenemos. Y tan en todo momento lo podemos utilizar y va a ser así siempre. Siempre ha creado el reflejo de todo aquello que hemos pensado
y que no hemos podido ponerlo en palabra, él lo puso en esos hermosos dibujos, y en esos diálogos, y en esos textos, y en ese ingenio, que obviamente viene de mano de, una persona genial, ¿no? Bueno, comparto esta otra, Frato también nos trae, Frato va a ser otro, ¿no? Tonucci va a ser también otra persona que cuando ya no esté en este mundo, nos ha dejado un insumo muy grande con respecto a la mirada de la escuela, eh, y irónicamente nos pone en situación también como para pensar. Esta mención, estimados maestros, con estos nuevos programas se acaba la era de las cátedras, de los pupitres en fila y de las clases, ex cátedra, repitan todos conmigo, se acaba la era. Qué triste. Y desde los hogares, el papá. ¿Ves? Ponemos la semillita, la tapamos, la regamos un poquito, y dentro de unos días tenemos una hermosa planta. Ah, ya tuviste que contarme el final. Es genial. Y es así, porque quizás también desde nosotros, por querer contar cosas, pensamos en nuestras casas. Pero el condicionamiento, ¿no? Que nos quita es ese descubrimiento, esa primera vez de ver, de estar. Tal cual. Otra hermosa que acá también. Quiero tomar soda y no voy a andar sediento por culpa de tu traje espacial. Hermosa Mafalda, mira qué creativa con su traje. No es posible. ¡Fua! Voló con la soda. En la era espacial todo es posible, le responde. Nada detiene el avance de una nueva generación tecnificada. Se encuentra con el papá. Vuela y salta arriba. Y menos una vieja generación desprestigiada, pone ella. Pobre, pobre la generación que le tocó en esta simbología Mafalda representar de alguna forma, ¿no? Fíjense, esa, como si era una generación desprestigiada. ¿Por qué una generación desprestigiada? Pero bueno, es esas ocurrencias que ella tiene, esa mirada en cómo plantea las cosas. Y acá me traigo otra imagen desde los hogares actual. Y esta es una imagen que es antes de la pandemia. Y es un poco, pareciera una sala de espera, pero que quizás también podemos trasladar en que puede ser una situación que con otra ropa se esté dando también ahora en las casas. Las pantallas, ¿no? Estas pantallas por donde uno diría, bueno, nos comunicamos, pero ¿qué tanto nos comunicamos y qué tanto aprendemos y qué tanto podemos decir que la tecnología ayuda al proceso de aprender, ¿no? Como para dejarnos preguntas. Cuando pongo a Hoy decía, descansar, permiso, sí, permiso, Karina, hoy decía el profesor de filosofía, ¿no? Y hablaba de la verdad y la libertad, ¿no? Y yo en algún proceso de discusión con una persona, yo no soy muy afecta a estar con el teléfono mucho, tampoco lo necesito tanto por mi trabajo actual, pero he tenido a veces conversaciones, discusiones con personas que te dicen, pero estás en línea y no contestás. Es como una especie de dominio, o como una especie de, como que si uno le estuviera haciendo algo malo. ¿Cómo? Me estás ignorando. En realidad uno no está ignorándolo, está lejos del teléfono, no está dependiente. Entonces como que nos encierra y nos trae una obligación constante de siempre contestar, porque si no el otro se siente o desplazado o herido, y es un trabajo el teléfono al final. claro que sí, porque en realidad nos sujeta nuestro tiempo, es una cuestión de manejo de tiempo. Y ahora nosotros estamos esclavos de alguna forma a ese aparato, porque todo está dado, no solamente el celular, sino también todo lo que es las pantallas. Estamos atrapados muchas horas. Les propongo esto, en esto de a descansar que dice acá, queda 2 minutos en este primer ingreso de Zoom. No quiero extenderme mucho porque sé que es muy tarde y que pueden estar cansados, pero aprovecho como mencionando algunas cuestiones de un formulario que por ahí quizás
No todos respondieron, es este que está acá y que se los había puesto en el anterior encuentro, pero que me dio un parámetro de ciertos resultados y ciertas ideas de proximidad de cuestiones a nivel de tecnología, que era este encuentro. Ahora, en líneas generales, después pueden completar, lo pueden hacer tocando acá, les va a aparecer el enlace, si no se los pongo nuevamente ahí a mano como para que lo tengan, en el comentario por ahí de este encuentro. Y este formulario dio como respuestas ciertas cuestiones que ustedes quieren aprender con la tecnología. Hasta lo que respondieron, que fueron poquitos, fueron 7 respuestas nada más, está un poco ganando las presentaciones multimediales, les cuento, mapas mentales, porque quedó un poco quizás unido quien contestó esta parte con el encuentro anterior. En tercer lugar, algunas cuestiones de programación, que serán difíciles explicarlas en este contexto, pero lo podemos intentar. Y después, espacios virtuales, ¿sí? La creación de los Classroom. Así que bueno, les quería comentar esto antes de volvernos. Cuando nos volvamos a entrar al mismo enlace, vamos a avanzar ya con algunas ideas del trabajo que les voy a pedir para el próximo encuentro. Y ahí espero terminar con este proceso del día de hoy, con el próximo ingreso. Bien. Y me quiero situar acá. Ahí ya me parece bien, como para que leamos esta consigna de semana cuando nos volvamos a encontrar ahora. ¿Sí? Bien. A ver, dejo compartir. Y ya se va a cortar.